Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Martín Hidalgo. Él es periodista independiente actualmente y fue subeditor de la unidad de análisis político del diario El Comercio. Bien, buenas tardes Martín. Vamos a iniciar esta entrevista con la siguiente consulta. Respecto a cuánto te costó adaptarte a la versatilidad, ¿no? Por ejemplo, publicar en un diario y luego en la versión digital que actualmente debe contar un periodista. No me costó mucho porque yo nací en digital, o sea, yo cuando inicié mi carrera periodística en el 2008, fue en la República y comencé en la web de la República. Entonces yo hice el salto de web a papel, si quieres llamarlo. Eh, pero digamos, cuando yo hago el salto al papel, de alguna manera los medios ya venían como que asumiendo esta integración de que el papel y la web no podían manejarse por separado, sino que tenía que estar integrado. Cuando yo llegué al comercio en el 2015, por ejemplo, ya esto estaba bien asumido. El equipo de política de comercio veía tanto su edición papel como su edición web. Entonces, como yo venía de un poco del digital, no se me hizo tan difícil esa transición. De hecho, me ayudó mucho a ser rápido, a tener criterio, qué funciona en web, qué funciona en papel. Ya había venido un largo proceso de conocer las dos plataformas. Creo que lo principal fue además entender de que por más que sean diferentes plataformas, los principios básicos del periodismo eran los mismos. Simplemente que por ahí eran diferentes lectores o diferentes tipos de lectores que a los cuales tenías que ver cómo llegabas con qué tipo de información. Qué información le dabas en el papel y qué información le dabas en web, porque eso sí, las maneras y las formas quizás son distintas, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿qué ventajas encuentras tú en la publicación de productos periodísticos en redes sociales? ¿Cómo impacta esto a los lectores? Yo creo que es un gancho, ¿no? Al menos a mí siempre me ha servido eso de gancho, ¿no? Cuando estaba en un medio tradicional como es el día del comercio, me servía un poco para enganchar a ese público joven que estaba más conectado en redes, que por ahí quizás nunca vio el comercio, nunca cogió un periódico de papel, por todo lo lee digital de un celular, es un poco de engancharlo y hacerlo parte de este seguimiento diario que yo hacía del Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera buscaba que los lectores que veían mi cuenta de Twitter y se interesaban por ese contenido, de alguna manera puedan dar clic a una nota y leerla y saber que ahí pueden encontrar el resumen total de la información que yo a diario les doy en mis redes, ¿no? Entonces me sirvió como eso, como un puente para llegar hacia esos sectores jóvenes que por ahí no consumen muchos diarios tradicionales, ¿no? Claro. Y finalmente, ¿cómo ves al periodismo de acá a 5 años, ¿no? Sabemos que en esta etapa, pues, por el tema de la pandemia, básicamente la información ha sido vía redes sociales, pero más adelante, ¿cómo lo ves tú? ¿Te refieres a Perú o en general? Bueno, en líneas generales, ¿no? Yo creo que va a irse más a la tendencia de apostar más por lo digital, pero implica un proceso, ¿no? En Perú todavía estamos un poco atrasados en ese tema, ¿no? Claro, hay una brecha. Entonces los diarios tienen un poco que coger la carrera de otros países en los cuales el periodismo ya está más avanzado, se está utilizando mucho el tema de los datos, de análisis y conclusiones en base a los datos. Los periodistas ya no están tanto eh, de alguna manera replicando lo que dicen otros especialistas, sino que están un poco sacando conclusiones propias en base a análisis de hechos concretos o de data pura que te puede ayudar a entender mejor una situación, a darte un contexto mejor y a poderte ayudar a que tú le expliques al lector qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que ahora lo hemos comenzado a ver con este tema de que hay mucha gente especialista, por ejemplo, analizando las olas del contagio y cómo se extiende por diferentes localidades, cómo funciona. Creo que los periodistas han comenzado a dar cuenta que ellos también podrían hacer eso. O sea, si bien hay temas especializados, bastante especializados, hay temas que tú mismo podrías sacar de la data que es libre, ¿no? Cada vez la data del sector público es más libre, más accesible. En base a esos datos, tú puedes sacar conclusiones, puedes ir orientando a la gente por dónde vienen las cosas que están sucediendo, ¿no? Perfecto. Nada, Martín, agradecerte nuevamente por la oportunidad y gracias
por darme la entrevista. Por la demora nomás, por toda esta coyuntura que ha habido. No, Muy bien. nada, no te preocupes. Muy amable, gracias. Cuídate.